Hola, bienvenidos al canal de Ven Sígueme con Salomón Aicho, transmitiéndoles desde Lima, Perú. Continuamos con el estudio de esta semana, correspondiente desde el lunes 15 hasta el 21 de abril. Continuamos con el estudio del libro de Mormón. Estudiaremos Enos y las palabras de Mormón. El título para esta semana es Él obra en mí para que yo proceda conforme a su voluntad. Muy bien, entonces damos inicio con una pequeña introducción. Aun cuando Enos fue al bosque a cazar bestias para satisfacer el hambre física, terminó quedándose todo el día y hasta la noche, pues su alma tuvo hambre. Esa hambre llevó a Enos a elevar su voz en alto hasta que llegó a los cielos. Él describió aquella experiencia como una lucha ante Dios. De Enos aprendemos que la oración es un esfuerzo sincero de acercarse más a Dios y procurar conocer su voluntad. Cuando oras con esa intención, es más probable que descubras, tal como Enos lo hizo, que Dios te escucha y que en verdad se preocupa por ti, por tus seres queridos e incluso por tus enemigos. Cuando conoces su voluntad, la voluntad de Dios, eres más capaz de hacerla. Al igual que Mormón, tú no sabes todas las cosas, mas el Señor sabe todas las cosas. Por tanto, Él obra en ti para que procedas conforme a su voluntad. Primera verdad que estudiaremos. El Señor puede ayudarme a influir para bien en mi familia. Veamos. ¿Qué podemos aprender de Enos en el capítulo 1, los versículos del 1 al 4, sobre la influencia de Jacob, su padre, en su hijo Enos? ¿Qué podemos aprender de la influencia que tienen nuestros padres con respecto a nosotros, los hijos? ¿O de nosotros los padres? ¿Qué influencia podemos dar a nuestros hijos? Veamos lo que Enos nos dice. He aquí aconteció que yo, Enos, sabía que mi padre era un varón justo, pues me instruyó en su idioma y también me crió en disciplina y amonestación del Señor. Y bendito sea el nombre de mi Dios por ello. Bendito sea el nombre de mi Dios por la disciplina, por la amonestación, por las enseñanzas de mi Padre, nos está diciendo Enos. Cuán agradecido es un hijo cuando su padre le enseña los buenos caminos y les enseña principios y doctrina de Dios, porque provienen de Dios. Yo cuán agradecido estoy por mis queridos padres, que desde que tuve uso de razón siempre nos hablaron de Dios, nos relataban las historias del Antiguo Testamento. Conocí a muchos profetas por medio de sus historias y sus relatos. En especial la más importante historia que me contó fueron mi madre. Mi padre escuchaba, pero más me acuerdo de mi madre que nos relataba historias de la Biblia. Y bendito sea el nombre de mi madre por ello. Cuán agradecido estoy por haberme dado desde muy pequeño el alimento espiritual.
Ahora, ¿qué significa la expresión disciplina y amonestación del Señor? Al respecto, Pablo, en Efesios 6, en versículo 4, nos dice lo siguiente. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Si no criamos en amonestación y en disciplina del Señor, estaremos provocando a ira a nuestros hijos cuando en el futuro les vaya muy mal. Por naturaleza los hijos somos agradecidos por alguien que nos disciplinó. Quizás en el momento no le dimos importancia o nos cayeron mal por la disciplina y amonestación que nos dieron. Quizás también tenemos recuerdo de algunos profesores que fueron muy disciplinados con nosotros y nos enderezaron. De ellos nos acordamos. De aquellos maestros de repente que nos dieron un reglazo para enderezarnos y nos disciplinaron. Pero de los que nos consintieron, ni nos acordamos. Nos acordamos de las personas que nos disciplinaron y con el tiempo. Cuán agradecidos estamos, igual que nos agradecido por las enseñanzas, la disciplina y la amonestación que inculcó su padre Jacob en el Señor. Y al final la frase del primer versículo del libro de Nos dice: y bendito sea el nombre de mi Dios por ello, por las cosas que recibió de su padre. Al respecto también el presidente Batas Benson nos dice lo siguiente. ¿Qué les enseñaron a sus hijos los padres justos del libro de Mormón? Les enseñaron muchas cosas, pero el mensaje principal fue el gran plan del Dios eterno. La caída, la expiación, el nacer de nuevo, el juicio y la vida eterna. El mensaje principal que nosotros podemos enseñar a nuestros hijos, siguiendo el ejemplo de los profetas, es que debemos enseñar a nuestros hijos el gran plan de Dios acerca de la caída, la expiación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el nacer de nuevo, el juicio también y la vida eterna. Enos dijo que sabía que su padre era un varón justo, pues me instruyó en su idioma y también me crió en disciplina y amonestación del Señor. Y bendito sea el nombre de mi Dios por ello. Las personas del libro de Mormón, a quienes no se les enseñó acerca del Señor, sino solamente acerca del mundo, se convirtieron en gente astuta e inicua. No todas las verdades tienen el mismo valor. Las de salvación son las de mayor valor. Y estas son las que los padres enseñaron con claridad, con frecuencia y con fervor. ¿Estamos haciendo lo mismo nosotros como padres? ¿Les estamos enseñando lo que es de mayor valor, la doctrina de salvación? Eso es de mayor valor que las cosas del mundo. Si bien es cierto, ellos tienen que
aprender en el colegio, pero la educación proviene de los padres. La enseñanza de las verdades proviene de los padres. En el colegio no van a encontrar verdades. Verdades a medias. Irán a aprender cosas que les confundan más. Porque luego, con el tiempo, descubren que lo que le enseñaron no era lo correcto. Así es que nosotros debemos enseñar a nuestros hijos de muy pequeño, las que son de mayor valor, la salvación que proviene de Jesucristo. Replico nuevamente las palabras del presidente Benson. ¿Estamos haciendo lo mismo nosotros como padres? El versículo 2. Continúenos. Y os diré de la lucha que tuve ante Dios, antes de recibir la remisión de mis pecados, antes de recibir el perdón de mis pecados. Una lucha ante Dios. ¿Me recuerda que Jacob también luchó contra Dios? ¿Acaso fue una lucha de cuerpo a cuerpo? Veamos el significado. Enos no luchó con Dios. Lo que dice el registro es que Enos luchó ante Dios en oración. Ese tipo de lucha es la batalla por encontrar y expresar los verdaderos deseos de uno bajo la inspiración del Espíritu Santo. Orar de esta manera exige que la persona elimine las repeticiones vanas, trilladas o poco sinceras, y que vuelque en palabras los deseos más profundos de su corazón. De modo que cada frase se convierte en una expresión de anhelo y deseo de hacer la voluntad de Dios. Ese tipo de oraciones cuenta con la ayuda y guía del Espíritu Santo. Porque no sabemos lo que hemos de pedir como es debido, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Versículo 3. He aquí salí a cazar bestias en los bosques. Y las palabras que frecuentemente había oído a mi padre hablar en cuanto a la vida eterna y el gozo de los santos penetraron mi corazón profundamente. ¿Qué sucedió con las palabras que había oído de su padre frecuentemente en cuanto a la vida eterna y al gozo de los santos? Enos nos dice que penetraron su corazón profundamente. Entonces, ¿cuán importante es como padres hablar a nuestros hijos acerca del Evangelio de Jesucristo? Enseñarle las verdades de la vida eterna y el gozo de los santos. El gozo que nos puede traer la palabra de Dios. Quizás en el momento los hijos no lo tomen muy en serio, muy importante. Pero en su debido momento y en el tiempo del Señor, dirán también lo mismo que nos dijo: las palabras de mis padres, de mi madre, o de mis hermanos, o de mi tío o mi tía o familiar, o de mi obispo,
penetraron mi corazón profundamente. Y veamos lo que sucedió. Y mi alma tuvo hambre de escucharle al Señor. Hambre del Señor, de la palabra del Señor, de la palabra de Dios. Y me arrodillé ante mi Hacedor y clamé a Él con potente oración. La frase que quiero repetir aquí. Y Enós clamó al Señor, clamó a Dios con potente oración. Con potente oración y súplica por mi propia alma. Empezó por su propia alma, por el perdón de sus pecados. Y dice, y clamé a Él todo el día. Sí, y cuando anocheció, aún elevaba mi voz en alto hasta que llegó a los cielos. Cuán importante es orar en voz alta. Hasta que llegó a los cielos. Me acuerdo los primeros días cuando comencé a leer el libro de Enós. Y esta parte me penetró el alma. Así es que yo me fui a la parte de un cerro, a la parte más alta, más desolada. Y clamé con potente oración. Y grité, alcé mi voz para como que llegar al cielo. Estaba solo y solamente el eco de las rocas pude escuchar. Y oraba. Sentí un fuerte espíritu y comencé a llorar, suplicando a Dios que perdonara todos mis pecados, que bendijera mi alma y que bendijera mi familia. Parece que hay poder en este consejo que dio Enós, de elevar nuestra voz en alto. Si bien es cierto, a veces no podemos hacerlo, pero podemos clamar al Señor y suplicar en voz baja, o en nuestro corazón nomás. Hay poder en la oración. Sé que hay poder en la oración. Y yo sé que Dios responde. Responde en nuestras oraciones. Si queremos conocer realmente a nuestro Padre Celestial y a su Hijo Jesucristo, Él dará respuesta y podremos verlo cara a cara, pero a su manera. Quizás no como Moisés de cara a cara, pero a la manera que el Señor decida. Porque Él nos conoce mejor que nosotros mismos nos conocemos. El elder Robert T. Hales dice lo siguiente. Primero, Enós había oído las verdades del Evangelio de boca de su padre. Su padre, ¿quién fue? Jacob, fue un profeta. Muchos dirán, pero su padre fue un profeta. Pero también nosotros podemos tener espíritu de profecía para nuestra familia. Porque la palabra de Dios en la boca de un profeta o de un padre o una madre es lo mismo. Porque el que testifica del Padre y del Hijo es el Espíritu Santo. El que puede
penetrar nuestros corazones. La palabra es la palabra por medio del poder del Espíritu Santo. No en sí mismo, nosotros o nuestros padres, sino es por el poder del Espíritu Santo que lleva la palabra y penetra nuestros corazones. Continúa diciendo: primero Enos había oído las verdades del Evangelio de boca de su padre, tal como ustedes, o sea, como nosotros, las oyen en sus familias y en esta conferencia. Segundo, dejó que las enseñanzas de su padre sobre la vida eterna y el gozo de los santos le penetraran profundamente el corazón. Hemos dejado en esta última conferencia que las palabras de los profetas y apóstoles del Señor Jesucristo, hemos dejado que el Espíritu Santo penetre en esas palabras, las palabras de Dios, profundamente en nuestros corazones. Tercero, se llenó de deseos de saber por sí mismo si esas enseñanzas que le dio su padre eran verdaderas y en qué posición se encontraba ante su Hacedor. Él quiso saber. Tuvo unos deseos grandes de saber en qué posición se encontraba él ante el Señor. Sus palabras fueron: y mi alma tuvo hambre. Por ese intenso apetito espiritual, Enos se hizo merecedor del cumplimiento de esta promesa del Salvador. Bienaventurados son todos los que padecen hambre y sed de rectitud, porque ellos serán llenos del Espíritu Santo. ¿Podemos también ser llenos del Espíritu Santo? Si tenemos hambre y sed de rectitud, sed de la palabra de Dios en nuestras vidas. Cuarto, Enos obedeció los mandamientos de Dios, lo cual le dio el poder de ser receptivo al Espíritu del Espíritu Santo. Es decir, para que el Espíritu pueda penetrar nuestros corazones, para que el Espíritu del Señor pueda estar con nosotros, y para ser receptivos al Espíritu del Espíritu Santo en nuestras vidas, debemos guardar los mandamientos. Debemos obedecer todos los mandamientos de Dios, para tener esa unidad con Dios el Eterno Padre y su Hijo Jesucristo, para ser unos en ellos, así como Jesucristo enseñó: yo y mi Padre somos uno. Y Él nos enseñó que su Padre, Él y nosotros podamos ser uno también. Quinto, Enos escribe: me arrodillé ante mi Hacedor y clamé a él con potente oración y súplica por mi propia alma, y clamé a él todo el día. Sí, y cuando anocheció, aún elevaba mi voz en alto hasta que llegó, ¿a dónde? A los cielos. Hasta que la voz de Enos llegó a los cielos. No fue fácil. La fe no le vino al instante. De hecho, él describió su experiencia con la oración como una lucha que tuvo ante Dios. El enemigo de nuestras almas no va a querer que oremos, que clamemos o que supliquemos a Dios nuestro eterno Padre. Él va a impedir. Y quizás uno de los impedimentos más fuertes es darnos sueño.
¿Cuántas veces hemos luchado ante Dios con nuestros sueños? Un terrible sueño al momento de orar. Y algunas veces creo hasta el sueño nos ha vencido. Pero hemos tenido una lucha. ¿Comprendes esa lucha que tuvieron también? En estar parado y seguir orando. Y una fuerza que quiere tumbarte, el hombre natural. Propio es enemigo de Dios, no quiere que ores. Así que la próxima vez no cedamos al hombre natural, sino cedamos al hombre espiritual, al espíritu que hay en nosotros. Suplicar que Dios nos ayude para completar nuestra oración. Continúa. Pero recibió la fe por el poder del Espíritu Santo. Recibió su propio testimonio. No podemos tener una fe como la de no sin nuestra propia lucha ante Dios en la oración. Testifico que la recompensa hace que valga la pena el esfuerzo. Les prometo que si lo hacen sincera e incesantemente, estas palabras de Cristo a su discípulo se cumplirán para ustedes, para nosotros. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Testifico que de ello sé que es verdad. Sé que Dios, cuando pedimos, siempre que sea justo, nos concederá. Si buscamos, hallaremos con la ayuda del Señor. Y si llamamos, Él nos abrirá la puerta del conocimiento de los misterios de Dios. Y aún veremos su rostro. Porque las palabras de Cristo siempre se cumplen si nosotros obedecemos la ley por la cual se tiene que cumplir. Es decir, guardar los mandamientos. Suplicar a Dios con sinceridad de corazón. Ahora, ¿cómo podemos influir en nuestra familia de manera positiva, tal como lo hizo Jacob con su hijo Enos? Veamos en primera Nefi lo que nos relata Nefi referente a su padre. Otro testimonio. Y sucedió que yo, Nefi, siendo muy joven todavía, aunque grande en estatura, y teniendo grandes deseos de conocer los misterios de Dios, clamé por tanto al Señor. Teniendo grandes deseos de conocer los misterios de Dios. ¿De qué misterios? ¿Quién le enseñó la palabra del Señor? Él quería saber por sí mismo esos misterios que su padre había recibido. Su padre leí. Y he aquí que él me visitó. Enterneció mi corazón, de modo que creí todas las palabras que mi padre había hablado. ¿Quién vino a él? El Espíritu Santo. La voz del Señor por el poder del Espíritu Santo. Así es que creyó en las palabras de su padre, dice. Así que no me rebelé en contra de él como lo habían hecho mis hermanos, testifica Nefi. Sus hermanos también escucharon las mismas palabras que Nefi oyó. Pero Nefi quiso saber y clamó al Señor. Sus hermanos, por lo contrario, se rebelaron. ¿Nos rebelaremos contra el Señor? ¿O seguiremos el ejemplo de Nefi, que clamó al Señor
Y el Señor le respondió. ¿Qué más nos cuenta en el versículo 17, Nefi? Y le hablé a Sam, o sea, Nefi, una vez que tuvo el testimonio, que vio al Señor, recibió la visita de ángeles, su corazón se enterneció, supo por el poder del Espíritu Santo que las palabras que había hablado su padre, Leí, eran verdaderos. Entonces, y le habló a Sam, declarándole las cosas que el Señor me había manifestado por medio de su Santo Espíritu. Y aconteció que él creyó en mis palabras. Cuán importante es dar testimonio. Cuán importante es predicar la palabra, hablar de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y poderosa. Y él lo compartió con su hermano. Si su hermano bien había escuchado también a su padre, Leí, pero Nefi le ayudó. Primer testigo, su padre. Segundo testigo, Nefi. Y le ayudó. Y dice que Sam creyó en las palabras de Nefi. Creyó en las palabras del Señor. Creyó en las palabras que su padre Leí había testificado. Así que nos podemos ayudar en la familia, dando testimonio del Evangelio de Jesucristo. ¿Qué más podemos aprender de Nefi? Mas he aquí, Lamán y Lemuel no quisieron escuchar mis palabras, por lo que, afligido por la dureza de sus corazones, rogué al Señor por ellos. Cuidado con el orgullo. Lamán y Lemuel no quisieron escuchar las palabras de Nefi por el orgullo. Era su hermano menor. Dirían, ¿qué me va a enseñar mi hermano menor? Él debería aprender de nosotros. Cuidado con el orgullo. Así que el hermano menor puede enseñarnos. Seamos más humildes, más sencillos. Generalmente los hermanos menores llegan a casa con el mensaje de salvación del Señor. No sé por qué será, pero si se ponen a estudiar la vida de muchas familias que llegaron al Evangelio, muchas familias llegaron porque un niño o una niña les abrió las puertas a los misioneros. Que también muchos padres, en especial las hermanas, le abrieron las puertas de su corazón al Evangelio de Jesucristo. Pero a veces el esposo no quiere escuchar. Por eso hay más hermanas en la iglesia. Porque los humildes de corazón son más receptivos al Espíritu del Señor. El orgullo y la vanidad a nada nos conduce, sino son cadenas, ataduras del enemigo para conducirnos al infierno. En Alma 36 tenemos otro testimonio, tan parecido como Enos y Nefi. Veamos. Y aconteció que mientras así me agobiaba este tormento, mientras me atribulaba el recuerdo de mis muchos pecados, he aquí también me acordé de haber oído a mi padre profetizar al pueblo concerniente a la venida de un Jesucristo, un Hijo de Dios, para expiar los pecados del mundo. Alma hijo se acordó de las palabras de su padre, un profeta del Señor. Pero él había tomado el camino equivocado de Lamán y Lemuel. En la historia sabemos que Lamán y Lemuel al final no se arrepienten, pero aquí pasó algo.
Mientras estuvo su alma atribulada por sus muchos recuerdos de pecados, dice que se acordó de haber oído a su padre testificar del Señor Jesucristo y de la venida del Salvador Jesucristo. Cuán importante es predicar el Evangelio en nuestra familia. Llevar las noches de hogar. Leer las Escrituras en familia. Leer las Escrituras de repente individualmente. Porque ese ejemplo lo van a ver nuestros hijos. O como hijos nuevos conversos. Que dar el ejemplo bien leyendo las Escrituras. Guardando los mandamientos de Dios. Van a ser un modelo, un ejemplo para nuestros padres y hermanos. La palabra. En la palabra de Dios hay poder. Solo hay que transmitirla. Y transmitirla por el poder del Espíritu Santo. No transmitirla por transmitirla, sino transmitirla con humildad y sencillez, con el espíritu de oración, inducidos por el poder del Espíritu Santo. Y al concentrarse mi mente en este pensamiento, clamé dentro de mi corazón. Él no podía hablar. Él había quedado en shock y se había enmudecido por lo que había visto, por las palabras del ángel que la amonestó. Y clamó, o sea, ¿se puede clamar dentro del corazón? Sí. Y dijo en su corazón, clamó en su corazón, quizás gritando dentro de su corazón porque no podía hablar. No, fuerzas físicas cayeron completamente, pero espiritualmente estaba consciente de todo. Y él dijo, oh Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí que estoy en la hiel de la amargura y ceñido con las eternas cadenas de la muerte que proviene del enemigo. ¿Qué sucedió? Veamos en el versículo 19. Y he aquí que cuando pensé esto, ya no me pude acordar más de mis dolores. Si dejó de atormentarme el recuerdo de mis pecados, se habían ido. De lo que estaba atormentado, ya no estaba atormentado. Y, oh, qué gozo y qué luz tan maravillosa fue la que vi. Sí, mi alma se llenó de un gozo tan profundo como lo había sido mi dolor. Y desde ese día, alma hijo, de ser un inicuo, de haber luchado contra la iglesia del Señor, se convirtió un ferviente discípulo de Cristo y llegó a ser uno de los más fuertes discípulos de Jesucristo como profeta, porque sus enseñanzas son maravillosas y profundas. Veamos, ¿qué más? ¿Verdad que hemos aprendido hasta aquí? El Señor puede ayudarme a influir para bien en mi familia.
que podamos ser una influencia de bien para nuestra familia, que podamos ser discípulos de Jesucristo, ejemplos de bondad, de amor, de misericordia, de paciencia, tal como el Señor nos dio el ejemplo. Un espíritu de alegría, de esperanza, de fe. Ahora vamos a ver otro principio. Puedo recibir el perdón al ejercer la fe en Cristo. Vamos a continuar con los versículos. Continuamos con Enos 1, versículo del 5 al 8. Vamos a leer 4 versículos. ¿Sí? También nosotros podemos recibir perdón al ejercer nuestra fe en Jesucristo. Veamos. En ocasiones podríamos preguntarnos si nuestros pecados han sido perdonados. Yo me he hecho muchas veces la misma pregunta, recordando algunos pecados terribles que me atormentaron en un tiempo mi vida, mi alma. Aún después de habernos arrepentido de ellos. Y a veces queremos saber si realmente Dios, nuestro Padre, nos perdonó sinceramente. Porque quedan recuerdos. Si sinceramente no los recuerdo más, pero vagamente pueden llegar recuerdos que me hacen humillar ante el Señor y suplicar que me haya perdonado totalmente todo. Y yo sé que Dios perdona. Por el poder de la expiación de Jesucristo, nuestros pecados pueden ser perdonados, limpiados y lavados. Podemos ser. Tener un espíritu nuevo, un hombre nuevo, nacidos en Dios. Versículo 5. Empezamos entonces. Y vino a mí una voz diciendo: Enos, tus pecados te son perdonados, y serás bendecido. Y vino a mí una voz, una revelación, por el poder del Espíritu Santo. En la guía de estudios Revelación nos dice que es comunicación de Dios con sus hijos sobre la tierra. La revelación se recibe mediante la luz de Cristo y el Espíritu Santo. Ahora, podemos recibir un no miembro de la iglesia, quien no ha recibido el don del Espíritu Santo, puede recibir una revelación de parte de Dios mediante la luz de Cristo. Y los miembros de la iglesia que recibieron el don del Espíritu Santo luego de bautizarse y de recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador, y luego recibió el Espíritu Santo, entonces puede recibir revelaciones o la voz del Señor por medio del Espíritu Santo. Y también por medio de inspiración, visiones, sueños o mediante la visita de ángeles. La revelación brinda la guía que puede conducir a los fieles a la salvación eterna en el reino celestial. Las revelaciones que vienen de parte del Señor son para vida eterna, para salvación eterna. Queda en nosotros guardar esas revelaciones como algo sagrado y cambiar nuestras vidas. Guardar los mandamientos de Dios. Entonces,
Nuestra feliz bendición y el gozo eterno será recibir la vida eterna. Una promesa hecha por Dios en nuestro eterno Padre y nuestro Salvador Jesucristo a los fieles y justos. Y yo Enos sabía que Dios no podía mentir, por tanto mi culpa fue expurgada, o sea, mis pecados fueron limpiados. Y dije yo, Señor, ¿cómo se lleva esto a efecto? ¿Cómo es que has perdonado mis pecados? ¿Cómo es que ya no siento el dolor que antes sentía? ¿Cómo es que desaparecieron el tormento de mis pecados? Y el Señor le responde. Y nos testifica. Y él me dijo, o sea, el Señor le dijo, por tu fe en Cristo, a quien nunca jamás has oído ni visto. Y pasarán muchos años antes que Él se manifieste en la carne. Por tanto, ve, tu fe te ha salvado. ¿Qué hizo que él recibiera la revelación de parte del Señor? Por su fe. Pero todo inició por un deseo, un sano y sincero deseo. Luego ese sincero deseo al clamar al Señor se convirtió en fe. Y por medio de la fe vino la remisión de sus pecados. Eso es lo que está diciendo Enos. El Señor le dijo, por tu fe en Cristo, a quien nunca, jamás has oído ni visto. Quizás muchos de nosotros no haya visto ni oído jamás al Señor, pero nuestra fe en Cristo puede hacer que podamos tener revelaciones. El Señor le dijo, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Principio que hemos aprendido aquí. Al arrepentirnos y ejercer nuestra fe en Jesucristo, podemos ser perdonados de nuestros pecados y ser salvos. El elder Dieter F. Uchtdorf dijo lo siguiente: una vez que nos hayamos arrepentido verdaderamente, Cristo nos librará de la carga de la culpabilidad por nuestros pecados. Sabremos por nosotros mismos que se nos ha perdonado y hecho limpios. El Espíritu Santo nos lo confirmará. Él es el santificador. Ningún otro testimonio del perdón es más grande que ese. El testimonio del Espíritu Santo. Él nos confirmará. Verdades que hemos aprendido en este día y para esta semana. El Señor puede ayudarme a influir para bien en mi familia. Y al arrepentirnos y ejercer nuestra fe en Jesucristo, podemos ser perdonados de nuestros pecados y ser salvos. ¿Qué principios y verdades hemos aprendido? Hemos aprendido acerca del principio del arrepentimiento, la doctrina de la expiación de Jesucristo. Porque por la expiación de Jesucristo, por medio del arrepentimiento y de nuestra fe en Jesucristo, podemos recibir, gracias a la expiación de Jesucristo,
el perdón de nuestros pecados. Asimismo, hemos aprendido la siguiente doctrina: la doctrina de la revelación continua y del modelo por el cual nuestro Padre Celestial se comunica con nosotros y nosotros con Él. ¿Sí? Esas dos doctrinas hemos aprendido el día de hoy. Sé que nuestro Padre Celestial vive. Sé que Jesucristo es el Salvador y Redentor del mundo. Sé que por medio de su sacrificio expiatorio, Él hizo posible a quienes hemos clamado por el perdón de nuestros pecados, que sea remitido nuestros pecados, que se hayan borrado nuestros pecados y que no nos acordemos más. Él hace posible. Jesucristo hace posible, por medio del arrepentimiento, el perdón de los pecados y nuestra salvación. Sé que si guardamos los mandamientos de Dios, Él nos bendice. Sé que si oramos, suplicamos y clamamos al Señor, el Señor, nuestro Padre Celestial, responde nuestras oraciones por medio del poder del Espíritu Santo. Sé que nuestro Padre Celestial quiere hablarnos personalmente con nosotros. Quiere transmitirnos sus palabras. Quiere bendecirnos. Y eso mucho depende de nosotros. Tenemos un gran ejemplo en las Escrituras. El ejemplo de Enos que hemos visto, el ejemplo de Alma y el ejemplo de Nefi, que clamaron al Señor y el Señor les respondió. Y ahora son benditos. Y ellos pertenecen al reino celestial, porque fueron fieles hasta el final de sus días. Y como recompensa, tienen ya la vida eterna. De ello testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Qué hemos aprendido hoy? ¿Qué les enseñó el Espíritu Santo hoy? ¿Qué quedó grabado en sus corazones, en sus mentes? ¿Qué cosas mejoraremos en nuestras vidas a partir de hoy? ¿Cómo oraremos a nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesucristo a partir de hoy? ¿Qué ejemplo le daremos a nuestros hijos, a nuestras familias? En una simple palabra. ¿Qué hemos aprendido hoy? ¿Qué nos enseñó el Espíritu del Señor? El Señor vino y viene pronto. Sé de ello. Y sé que debemos estar preparados. Y una forma de prepararnos a diario es guardar los mandamientos, leer sus escrituras y ponerlos a práctica. Y orar continuamente para que nuestra fe en Jesucristo se desarrolle. Testifico de ello en el nombre de Jesucristo. Amén.
Gracias por escuchar, amados hermanos y hermanas. Que el Señor les bendiga. La paz esté con todos nosotros, la paz del Señor. Shalom, hermanos. Shalom.